Bien, continuando con el curso de electricidad y magnetismo, refiriéndonos aún a la unidad 1, se llaman principios de electricidad y magnetismo, y como tema número 2 o tema 1.2 y último es relacionado con el magnetismo. Vamos a iniciar por definir qué es el magnetismo. El magnetismo es una fuerza invisible que solo puede detectarse por el efecto de atracción que produce entre dos o más cuerpos. Si el efecto es permanente, estos cuerpos reciben el nombre de imanes. Y si el efecto es producido por la circulación de una corriente eléctrica por un conductor, ya sea recto o enrollado, o en forma de bobina, se llama electromagnetismo, y a este dispositivo se le llama electroimán. Más adelante vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos de imanes. Uno es de origen natural y el otro es creado al hacer circular una corriente eléctrica por un conductor. Se genera un campo electromagnético. ¿Cómo se produce el magnetismo? En el caso de los imanes naturales o de los cuerpos imantados, la corriente que origina el magnetismo es el conjunto de todas las corrientes elementales que poseen los electrones girando alrededor de sus núcleos. En la mayoría de las sustancias, estos imanes elementales están desordenados, cada uno orientado en una dirección del espacio, por lo que su resultante es nula y no presentan magnetismo. En ciertas sustancias como la magnetita, estos pequeños dominios magnéticos pueden orientarse muy fácilmente debido a influencias externas, puede ser el mismo magnetismo terrestre. Cuando varios dominios elementales magnéticos se orientan en una misma dirección espacial, su resultante ya no es nula y el cuerpo resulta imantado ejerciendo atracción hacia otros cuerpos. Entonces aquí estamos hablando en el caso de los imanes naturales o cuerpos imantados y más adelante vamos a explicar este punto en particular. La naturaleza del magnetismo. En el estudio del comportamiento de los imanes se pone en manifiesto la existencia en cualquier imán de dos zonas extremas llamadas polos, en donde la acción magnética es más intensa. Aquí en una de las figuras, la 3.4, se muestra el tipo de imán como en forma de barra o en forma de herradura. Aquí se distinguen muy bien tanto el polo norte y el polo sur. Esta referencia geográfica está relacionada con el hecho también de que la Tierra se comporta como un gran imán. Y aquí en la figura 3.3 observamos que la Tierra es un imán pues gigante, ¿verdad? Y estas serían algunas de las líneas de flujo magnético que atraviesan del polo norte al polo sur. Y en este caso tenemos el lado del sur y norte, pero es un imán en forma de herradura, y el imán en forma de barra, tanto polo sur y polo norte. El principio pues básico de lo que viene siendo el magnetismo establece polos de distinto tipo, tanto norte-sur y sur y norte se atraen. Aquí en la figura 3.5a vemos aquí dos polos que se están atrayendo, porque se está juntando tanto el polo sur y el polo norte. Entonces lo que pasa aquí es que hay una fuerza de atracción entre sus líneas de flujo magnético, y estas son las líneas que pasan sobre el otro polo y se unen alrededor de él. Y los polos, bueno, del mismo tipo, en tanto en la parte sur y sur, aquí hay una repulsión de los imanes por ser el mismo polo. Hay una fuerza que hace que se repelan entre ellos. Las experiencias con las brújulas, en este caso, por citar un ejemplo, indican que los polos del imán terrestre se encuentran próximos al polo sur y el polo norte geográfico respectivamente.
Por tal motivo, el polo de la brújula, que se orienta aproximadamente hacia el norte terrestre, se denomina polo norte y el opuesto constituye el polo sur. Esta distinción entre polos magnéticos se puede extender a cualquier tipo de imán, es algo muy similar. Ahorita vamos a explicar esta imagen, donde si nosotros cortamos un imán, quedan dos imanes con sus dos polos norte y sur. Lo podemos cortar en varias secciones y esas secciones se van a formar en ambos lados un polo norte y un polo sur. La característica del magnetismo o esta característica de los imanes anteriormente fue explicada por los antiguos como una consecuencia de una propiedad general a la naturaleza consistente en lo que ellos llamaron la atracción de los opuestos. Otra propiedad característica del comportamiento de estos imanes consiste en la imposibilidad de aislar sus polos magnéticos. Así, si se corta un imán recto en dos mitades, se producen otros dos imanes con su respectivo polo norte y sur. Eso es lo que veíamos en la figura anterior, donde nosotros podemos cortarlo, todas las secciones que querramos, y esas secciones siempre no podrán aislar el imán, simplemente se va a formar un norte y un sur, un norte y un sur, y eso va a continuar mientras lo sigamos dividiendo. Y lo mismo va a suceder si se repite el procedimiento nuevamente con cada uno de ellos. Eso es lo que estamos tratando de explicar en esta parte, que no va a ser posible llegar a un aislamiento. Y no va a ser posible, obviamente, tener un imán con un solo polo magnético, semejante a un cuerpo cargado con electricidad de un solo signo, como ya lo mencionamos en alguna experiencia pasada, ¿no? ¿Qué es un campo? En este caso vamos a hablar del campo magnético. Un campo es una extensión, un espacio imaginario en el cual se hace perceptible un determinado fenómeno. Por ejemplo, un campo gravitacional, un campo magnético. El caso que nos compete a nosotros es ver lo que respecta al campo magnético. Como se vio anteriormente, la atracción y la repulsión de polos se debe a que hay una fuerza que existe y que actúa alrededor de ellos y es capaz de provocar algunas acciones, la repulsión y la atracción. Pero la fuerza no solo actúa en los polos, sino que también rodea todo el imán. A ese espacio donde actúa la fuerza magnética se le llama campo magnético. Todo lo que rodea las líneas de flujo, ese viene siendo el campo magnético. Como este magnetismo es una fuerza que no es visible, solo se puede detectar por efectos que produce. Se suele representar por medio de líneas entre los polos como si ilustren la figura 3.5. Ahorita vamos a observarlo. Estos se denominan líneas de fuerza o líneas de campo, las cuales tienen fuerza y movimiento. Eh, Explicando lo que viene siendo las líneas de fuerza, Michael Faraday, de origen inglés, visualizó en 1840 este campo magnético como una zona de influencia ocupada por infinidad de líneas de fuerza. Cada una de las líneas de fuerza es un lazo de energía magnética que tiene una duración definida. Parte del polo norte atraviesa el espacio encerrado por el campo magnético y regresa al polo sur, volviendo al polo norte. Estas líneas son siempre continuas y no tienen interrupción, por lo tanto forman un circuito magnético cerrado en el imán, es decir, lo recorren por fuera y por dentro. Dentro del imán las líneas se moverán de sur a norte. Eso es una regla general. Siempre vamos a tener movimiento de sur a norte, es como viajan las líneas de flujo magnético. Su intensidad es mayor en los extremos y disminuye en el centro. Ahorita vamos a observar la figura. Las líneas de fuerza o flujo magnético pueden atravesar el aire, se toman como base para medir la permeabilidad del mismo, ¿verdad? Y el término permeabilidad es común cuando nos referimos a una prenda de vestir, a una tienda de campaña, a un paraguas, para indicar si el agua se filtra con o cierta facilidad. O no, ¿verdad? Luego, si un paraguas es bueno cuando es impermeable. Del mismo modo, los materiales ferromagnéticos son aquellos que tienen una elevada permeabilidad. Por ello, ciertas aleaciones de acero se utilizan en la fabricación de núcleos para bobinas, transformadores, electroimanes, máquinas eléctricas. Aquí es muy importante recalcar esta parte donde el material ferromagnético
nos va a ayudar a fortalecer eh, nos va a ayudar a lo que viene siendo distribuir las líneas de flujo magnético. Es como si fuera un cable para poder hacer circular la corriente. En este caso, los materiales ferromagnéticos son los que tienen la capacidad de poder llevar esas líneas de flujo con mayor facilidad y en este caso podamos crear un campo magnético más fuerte. Y de estas aplicaciones lo que surge son la fabricación de los núcleos de bobinas y de los transformadores. Básicamente es como funcionan eh, en la actualidad y es lo que más utilizamos hoy en día. Por otro lado, la reluctancia magnética es el efecto contrario a la permeabilidad magnética, o sea, es la posición o dificultad que ofrece una sustancia al paso de las líneas de fuerza. Es como si fuera en un circuito eléctrico la parte de la resistencia. Si un material deja pasar con mucha facilidad estas líneas, se dice que tiene poca reluctancia o mucha permeabilidad. En el caso, como les digo, del material ferromagnético, estamos hablando de una permeabilidad alta que nos permite reforzar el paso de las líneas, del flujo de las líneas magnéticas. Bien es cierto que las líneas de flujo atraviesan cualquier material, pero no todos los dejan pasar con la misma facilidad, ¿verdad? En ese caso, hay distintos materiales que se utilizan eh, para poder lograr el mismo efecto, pero no todas son, no todas tienen la misma facilidad de hacerlo. Y es similar, como les comentaba, a la corriente eléctrica que circula por un alambre. Y siempre obviamente existe una pequeña resistencia que impide que ese flujo de electrones o corriente eléctrica circule por el mero circuito. En este caso, el ejemplo más palpable es el hierro dulce, que tiene poca reluctancia y el aire tiene mayor reluctancia. Entonces, si nosotros trabajamos como conducto el aire, pues vamos a, puede ser, sí tiene una permeabilidad, pero es mayor si lo tratamos con el hierro dulce, que es la mayor parte de los transformadores están fabricados con ese tipo de hierro, ¿verdad? El circuito magnético viene siendo las líneas de fuerza magnética que no terminan en los polos del imán, sino que son continuas y cerradas como la corriente eléctrica a través de un conductor o un circuito eléctrico. Mencionábamos ahorita que es muy similar, pero en este caso estamos hablando de líneas de flujo magnético. Aquí encontramos un circuito magnético y que es en muchos aspectos similar al circuito eléctrico. En esta figura podemos apreciar la diferencia. Aquí podemos apreciar la fuente, que es una batería de 9 voltios, y nos suministra un flujo de corrientes en una resistencia, en este caso únicamente una resistencia eléctrica, y en el caso de un circuito magnético podemos encontrar que el arrollamiento de este electroimán eh, se convierte en conducción de líneas de flujo. Entonces esto es lo que hace la diferencia. Para producir corriente eléctrica se requiere de una fuerza electromotriz, en este caso es el voltaje. Asimismo, para producir flujo magnético se necesita la llamada fuerza magnetomotriz. En el circuito eléctrico, para una cantidad de fuerza electromotriz, la cantidad de corriente va a depender de la resistencia, o sea, de la carga de lo que le esté pidiendo esta resistencia. Igualmente, en un circuito magnético, para una cantidad dada de flujo de fuerza magnetomotriz, la densidad de flujo depende de la posición de la sustancia que atraviesa, o sea, de la reluctancia del material. En este caso, pues es un metal que tiene un arrollamiento eléctrico y entre más sea el arrollamiento más grande va a ser la producción de flujo magnético que pueda crear. En este caso estamos hablando de un electroimán que es creado a partir de hacer circular una corriente eléctrica por medio de un arrollamiento de alambre o un arrollamiento de cobre, ¿verdad? Hay dos diferencias entre estos dos circuitos. La primera es que el circuito eléctrico, la resistencia tiene un valor constante y se puede determinar midiendo el voltaje y la corriente.
de acuerdo a las leyes establecidas para determinar los valores. Pero en cambio el circuito magnético, la reluctancia no es constante, entonces depende de la intensidad del flujo que tengamos. Y la segunda diferencia es que en los circuitos eléctricos la corriente circula de un punto a otro, por ejemplo aquí de positivo a negativo, mientras que en el circuito magnético no hay circulación de flujo, sino que este se queda indicado solamente por la intensidad y dirección de las líneas de fuerza. En este caso estamos viendo que este es nuestro polo norte, perdón, nuestro polo sur, y luego viajan hacia el polo norte. Y este es como estarían circulando nuestras líneas constantemente. Tendríamos que hacer un cambio de polaridad aquí para que las líneas de flujo cambien de polaridad. Respecto a la clasificación de los imanes lo comentábamos ahorita que pueden ser naturales, pueden ser artificiales o simplemente pueden ser temporales. Los naturales son derivados de un material que se llama magnetita, un mineral de hierro con propiedades magnéticas, se encuentra en la naturaleza. Los artificiales pues, son hechos por el hombre y se pueden construir con aleaciones metálicas muy variadas, siendo la de más uso el álnico 5, una aleación de hierro, cobalto, níquel, aluminio y cobre, y son de gran utilidad en las industrias eléctricas y electrónicas. Se usan en pequeños motores de corriente continua conocidos como motores de imán permanente, generadores de corriente continua, aparatos de medida, parlantes, bocinas, micrófonos dinámicos, altavoces, pastillas para tocadiscos, etcétera. Y también se emplean en muchas aplicaciones industriales y son muy conocidas, ¿verdad? Los temporales que se imantan fácil e intensamente, pero pierden su fuerza magnética cuando se suprime la corriente magnetizante. El primer material usado para imanes temporales fue el hierro puro, el cual se calienta y luego se ablanda con un enfriamiento lento, y hoy en día es el material más empleado es el hierro con silicio, una aleación que se usa en los núcleos de los transformadores, motores eléctricos, generadores y otros equipos. Bien, por el momento eso es todo lo que respecta a lo que viene siendo el magnetismo, porque es una parte muy importante estudiar porque del magnetismo se obtiene lo que viene siendo la fuerza electromotriz. Cuando nosotros queremos crear energía a través de energía eléctrica, a través de un conductor, tenemos que hacer pasar ese conductor por medio de un flujo magnético y así es como se genera la energía. Pero eso lo vamos a ver más adelante.